La violencia en las relaciones de pareja, particularmente la violencia contra las mujeres, desafortunadamente ha ido en incremento y más específicamente las agresiones sexuales. Así lo han reconocido las autoridades. El pasado 5 de diciembre, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que este año la Procuraduría General de Justicia detuvo a 1,027 agresores sexuales, 91 por violación, 793 por abuso sexual, 119 por acoso, 11 por corrupción de menores y 13 por otros delitos. Una oportuna educación sexual contribuiría a reducir estas cifras. Bueno, pues para hablarnos de esto hoy nos acompaña en el estudio de 21 Noticias Omar de la Rosa López. Él es maestro en pedagogía. Omar, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Un tema súper relevante. Claro. Lo hemos escuchado, es un tema pues que está en tendencia. La educación integral en la sexualidad puede ayudar a reducir los índices en la violencia de género. No, pues primero, muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar aquí en el estudio, en verdad, muchísimas gracias, que nos inviten a pensar, a reflexionar estos temas que ciertamente son importantes y necesarios. Pero, ¿no? ¿Cómo es este cambio? La educación en la sexualidad, tú me dirás si es verdad o no, según la mayoría tiene entendido, habla de temas relacionados al sexo y como tal a la sexualidad. ¿Qué tiene que ver la violencia de género? Esto es bien interesante porque podríamos empezar a hacer una diferencia sin ahondar en cuestiones conceptuales, ¿no? Entre educación sexual y educación de la sexualidad, o como yo prefiero llamarle, educación para la libre construcción de la sexualidad, que son dos cosas distintas. La educación sexual ciertamente tiene que ver más con cuestiones de salud reproductiva, salud sexual, evitar transmisión de enfermedades, ¿no? Embarazos no deseados, etcétera, etcétera. Mientras que la educación de la libre construcción de la sexualidad es en donde se abordan ya los temas propiamente de género y cómo nosotros nos vamos constituyendo como sujetos sexuados desde estos arquetipos y estereotipos que se han construido socioculturalmente. Y cuando hablamos del género es particularmente cómo los hombres y las mujeres sexualmente nos constituimos y hacemos de la sexualidad parte de nuestros proyectos de mundo y de vida. ¿Me explico? Y cuando estos arquetipos que se han depositado o estos estereotipos que se han depositado en las mujeres propiamente, no son, la mujer no actúa respecto a estos estereotipos. Como por ejemplo, a ver, ponnos un ejemplo. Por ejemplo, ejemplos muy trillados, ¿no? El que me digan que si mi pequeñito se cae, ¿no? Un pequeñito de 3, 4 años, un niño se cae, llora, es posible que yo le diga, no llores, no seas vieja, no seas marica. Los niños no lloran, ¿no? O viceversa, ¿no? Cuando estamos discutiendo y podemos hasta empezar a decir, es que eres tan chismosa como una mujer, no sé si me explique. Bueno, todos estos estereotipos se van depositando y vamos naturalizando ciertas características o ciertas cualidades en el género femenino. Y cuando, repito, una mujer no actúa conforme a estos estereotipos, genera incomodidad, ¿no? Podríamos estar llamando que cuando una mujer corrompe estas formas que nosotros como culturalmente hemos establecido que deben ser respetadas por las mujeres, hay un crimen hacia la honra masculina, ¿no? Y ese crimen hacia la honra masculina a nosotros pues nos altera, me está quitando autoridad. Me está quitando autoridad. Y cuando nos quitan autoridad, estamos entrando en el tema de las relaciones de poder. Y cuando nos quitan autoridad, nuestro poder es disminuido. Y el que nosotros nos sintamos disminuidos en esos ámbitos de autoridad y ámbitos de poder, lo que genera es miedo, ¿no? Genera pues sí, temor, pavor. Oye, me decías, perdón que te interrumpa fuera de la entrevista, que este es un tema que sí se aborda en la educación sexual en nuestro país. Claro, sí se aborda. El problema es que también existen muchísimos tabúes al interior de la escuela nacional, bueno, de la escuela mexicana, ¿no? Que deben ser combatidos, por supuesto. No es, ¿cómo llamarlo? El problema, la complicación es que cómo combatimos el ámbito de las creencias de los propios profesores, que son los encargados de inculcar, de promover el respeto, ¿no? de las orientaciones sexuales de los otros, que son los encargados de promover en el ámbito al menos de lo escolar, ¿no? Que los otros desde muy tempranas edades construyan de manera libre su sexualidad. Es ahí en donde se debe poner atención
y buscar estrategias. Oye, Omar, si de repente, digo, como padres de familia es un tema que nos interesa a todos, pues a la sociedad en general, detectamos que en la institución educativa a la que están nuestros hijos o a la que acudamos algunos de los adultos, no se imparten estos temas de manera correcta. ¿Es suficiente si lo abordamos en casa? Es una pregunta bien interesante. Yo diría que lo fundamental es que se aborde primero desde casa, ¿no? La escuela ya es un espacio en donde se replica cierta cultura, ¿no? Ciertos valores sociales, pero esta lógica se debe comenzar en casa. La familia es el primer agente pedagógico de los sujetos. Es en donde nos formamos desde los primeros años de vida. ¿Desde cuándo, Omar? ¿Desde cuándo se debe empezar a abordar este tema con los pequeñines? Porque parecía que el tema de la sexualidad aparece por ahí con la adolescencia, que vienen pues los cambios físicos y fisiológicos, pero ¿desde cuándo? No, en cuestión de construcción cultural, es más, mira, si nosotros hacemos un poco de memoria, desde antes que nazca el niño, desde antes que nazca el bebito, ya la familia está construyéndole su sexualidad. En cuanto el ultrasonido identifica si es varoncito o mujercita, desde ahí empiezan a pensar nombres, ¿no? De acuerdo al sexo, ropita y muchas otras cosas. Juguetes, colores, colores. Para que cuando el pequeño ya sale a este mundo, pues lo presentamos en este mundo y hay todo un escenario construido para que él empiece a construir su sexualidad desde ese escenario que nosotros hemos constituido para él. ¿Me explicó? Entonces, voy a poner un ejemplo. ¿Cómo es que los pequeños aprenden y creen y viven el Día de Reyes? Porque se los enseñamos. Claro, se los inculcamos en diversidad de prácticas cotidianas, ¿no? En el día a día. Es muy posible que el primer Día de Reyes de un niño ni siquiera tenga un año de vida, tenga meses de nacido, ni siquiera tenga su primer añito de vida. Y tal vez no comprende esto del Día de Reyes, pero conforme va avanzando, se va emocionando y va asumiendo cierta postura frente a de la misma forma, perdón, que creo que tendríamos que hacer con esto de la sexualidad. Pues, Omar, nos dejas una gran tarea por reflexionar. ¿Tienes algún sitio web, algunas redes sociales donde podamos consultarte? Aquel que tenga pues más dudas sobre este tema pueda acercarse contigo. Las redes sociales de la WIC, un Twitter personal, Omar, P de Pablo, K de Kilo, O de Omar, en Twitter. Pues fundamentalmente son esas. Bueno, pues gracias. Muchísimas gracias, Omar de la Rosa López, maestro en pedagogía, un tema muy interesante. Esperemos que puedas venir a conversar con nosotros en otra ocasión. Hombre, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Gracias muy a buenos ti. días. Muy buenos días.